Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No veo quién sos, pero muy bienvenidos. Hola, Nelly. Hola, Nora. Algunos aparecen y los veo. Hola, Diego. ¿Cómo están? Bueno, yo les cuento. Hola, Nelly. Yo les cuento que hoy todavía es el día del psicólogo. Y en las redes eh, sí, a ver, esperen. No sé por qué me pide que invite especialmente a algunos. ¿Qué pasa que no pueden sumarse? No entiendo. Bueno, estas cosas del Facebook. Perdonen, ¿eh? Voy a poner esta mano, así no cruzo la cámara. Julieta, ¿estás viendo? No sé por qué, hoy, bueno, no sé. Hoy anduvo mal la internet, espero que tengamos suerte. Es la primera vez que pasa, pero bueno, no se está nunca exento. Bueno, les decía que hoy es el día del psicólogo, de la psicóloga, de los psicólogos, o como quieran llamarlos. Y yo todo el día tuve presente a quien considero mi maestro, a Germán García, que no se hartaba de señalar cada vez que tenía la ocasión que el psicoanalista no es un psicólogo y que el psicoanálisis no es una terapia. Bueno, Julieta, me alegro, no sé por qué me parecía que no podías entrar. Entonces tuve todo el día esa dualidad habitándome, ¿no? Que de hecho yo soy psicóloga porque me recibí en la UBA, licenciada en psicología, pero en realidad el psicoanálisis, que es el discurso en el que me formé y en el que me formo todavía, no tiene nada que ver con la psicología. Entonces se me ocurrió, para resolver ese problemita que tenía interno, eh, leerles algunos párrafos de una novela muy hermosa que escribió Gustavo de Sal, que se llama El caso Anne, que publicó Interzona el año pasado y que les recomiendo sin ninguna duda, sean o no psicoanalistas, hayan atravesado o no por una experiencia de psicoanálisis, porque primero me parece que aborda cuestiones profundamente humanas, eh, muy, muy a tono con la época que vivimos. La paciente es hija de sobrevivientes de campos de concentración, entonces toda la novela está atravesada por esa temática, ¿no? Que vemos que está cada vez más vigente. El odio, la segregación, el deseo de aniquilar al diferente, la imposibilidad de dialogar, la imposibilidad de recurrir a la palabra, o la dificultad de hacerlo cada vez más marcada. Así que, bueno, quiero compartir con ustedes algunos párrafos porque me parece que, como siempre, Gustavo, en un estilo que yo adoro, porque es ameno y profundo, es divertido y serio, y es siempre interesante y sorprendente. Me parece que con todas esas armas, Gustavo escribe una novela sobre un psicoanalista que cuenta principalmente el caso Anne, pero también
algún que otro caso y también sus encuentros con el psicoanalista con el que controla su práctica. Así que me parece que es una novela que vale la pena leer, estés o no atravesado por el discurso del psicoanálisis, porque si no lo estás, te va a dar una idea muy, eh, muy acertada de qué puede ser esa tarea imposible, definida por Freud como tal, de psicoanalizar, junto con la de gobernar y con la de educar. Hola, Catalina, un beso muy especial para vos. Qué alegría que estés. Bueno, y como empecé hablando de Germán García, también me llevé la sorpresa, eh, digamos que conocí de una manera más cercana a Gustavo en pandemia, así que es una de las grandes cosas que me trae la pandemia. Y también me llevé la sorpresa de que Germán también había sido, dicho por él, un maestro. Así que bueno, creo que está bien leer a Gustavo y dedicarle esta lectura a Germán García. ¿Mm? Bueno, entonces empiezo. Bien, el protagonista está refiriéndose a cómo había empezado a transitar los caminos del psicoanálisis. Y dice, había tenido la oportunidad de pasar un semestre en París, donde mi cabeza sufrió una verdadera sacudida, y al volver supe que algo había cambiado definitivamente. Entendí que mi puesto estaba entre la gente que de alguna u otra manera se declaraba insumisa respecto de la vida normal, y que yo tenía todo que aprender de ella. A lo largo de estos años no he hecho otra cosa que comprobar lo atinado de mi elección, al punto de que jamás me interesaron las personas normales, las personas que se adaptan a las reglas y no pisan donde no se debe, las personas que hacen lo que se espera de ellas. Esa gente no me ha enseñado nada. En cambio, si algo he logrado aprender practicando este raro oficio de cazador de palabras, lo he aprendido de las otras personas, las que hacen todo al revés, las que no pueden amar y sin embargo aman, las que no saben vivir y sin embargo viven, las que no se acomodan y se dan de bruces contra la realidad, las que se levantan y se acuestan preguntándose cuál será la razón que habrán de inventarse al día siguiente para seguir en este mundo. Hermoso, ¿no? Algunos de mis colegas, buenas noches a todos los que van llegando, algunos de mis colegas prefieren usar otro método. Ellos se consideran sabios y por lo tanto se sienten autorizados a dictar cátedra. Recomiendan lo que hay que hacer, lo que hay que elegir, lo que conviene, lo que es bueno para la salud y dañino para el espíritu, qué pensamientos hay que reforzar y cuáles hay que desechar mediante ensalmos, frases positivas y otra clase de pócimas semejantes. Lamentablemente yo carezco de toda sabiduría sobre la vida. A mi edad todavía sigo sin entender por qué la vida es tan endiabladamente compleja y por qué motivo estamos condenados a una infelicidad incurable. Por eso envidio a mis colegas, porque en el fondo no tienen el ingrato trabajo que a mí me toca, que es el de reconciliar a todos los que escucho con la idea de que no tengo ninguna solución para nadie y que solo puedo ofrecerles mis servicios de recolector de residuos, que es otra forma de explicar a qué me dedico. Es precioso, ¿no? Acá seguimos en la línea de distanciarnos de la psicología. No promuevo la autoestima, ni la competitividad, ni la asertividad, ni el optimismo, ni el espíritu de superación. No creo en las cifras, ni en los balances, ni en los cuestionarios, ni en las estadísticas, ni en la prevención de los riesgos, ni en la reeducación. Voy a contrapelo de todo lo que se promueve como habilidades para el logro de una vida adaptativa al medio. Ignoro lo que alguien debería hacer y por lo tanto me abstengo de ejercer la impostura del experto. Desde luego, es una posición que no resulta cómoda en la actualidad,
cuando pretenden hacernos creer que se ha encontrado un modelo definitivo e ideal de existencia al que todos deben imitar si quieren ser felices. Pero a pesar de ello sigo en pie y todavía no han conseguido acabar conmigo. Bueno, es muy lindo, muy hermoso, está escrito de una manera muy inspirada y me parece que da mucha idea, hace un poco de calor, da mucha idea de qué se trata este oficio difícil de definir y difícil de sostener, que es psicoanalizar. Mi padre, dice, aunque lamentó discretamente mi decisión, no dejó de apoyarme en todo momento, y cuando por fin concluí mis estudios de medicina, aceptó de buen grado costearme una temporada en París para que pudiera asistir a algunos cursos y seminarios. En esos años 70, París era un caldero en el que bullían nuevas ideas. Las movilizaciones de mayo del 68, la antipsiquiatría y las experiencias de Deleuze-Guattari en la clínica de Laborde habían creado las condiciones para un debate que cobraba una fuerza y un compromiso que superaba lo que se vivía en las universidades americanas. Al regresar a casa, tenía claro que no seguiría los pasos quirúrgicos de mi padre y que dedicaría el resto de mi vida a la psiquiatría y la terapia analítica en el ámbito de la consulta pública. Consciente de que abandonaba al mismo tiempo una vía de prestigio y fortuna, me zambullí en 5 años de forzados estudios para obtener mi doctorado. Jamás me he arrepentido de mi decisión, aunque continué asistiendo a menudo a las operaciones que practicaba mi padre hasta que se retiró. A pesar de que no iba a ocuparme en la cirugía, había algo en la técnica, en el hecho de abrir, cortar, suturar, que me parecía cercano al arte del calígrafo y también al de mi propio oficio, en el que hacemos cosas semejantes con las palabras. Bueno. Los primeros años me permitieron constatar dos cosas fundamentales que los libros enseñaban y los poetas habían proclamado a los 4 vientos para quienes quisieran prestarles crédito, pero que no cobraron su pleno valor hasta que no fui capaz de verlas con mis propios ojos. La primera es que los seres humanos no estamos programados para la felicidad, sino más bien para lo contrario, y que persistimos de manera asombrosa en la búsqueda de nuestra propia perdición. La segunda, en cierto modo una continuación de la anterior, es que estamos impedidos de aprender nada de la experiencia. Por supuesto, podemos aprender muchísimas cosas, pero ninguna que sirva para eliminar el principio universal de la autodestrucción. Estas dos cosas me pusieron rápidamente en guardia contra los evangelios del aprendizaje y la rehabilitación, y adopté la cautela de desconfiar de todos aquellos que persiguen la normalidad como la esencia de la sabiduría. La normalidad no solo suele ser uno de los vehículos más habituales de la hipocresía, sino que también es el alimento favorito de la mediocridad espiritual y moral. Deploro a los profetas de la prevención de la salud mental, a los apóstoles de la autoestima, a los dispensadores de recetas y fórmulas para conquistar el máximo de placer en la vida. He renunciado a curar a nadie de nada, salvo de su incapacidad para convivir en mejores términos con su enfermedad. Tampoco intento convencer a nadie de que venga a verme, e incluso me esfuerzo para que aquellos pacientes que acuden presionados por órdenes judiciales puedan, no obstante, encontrar su propio impulso. Todo aquel que me busca es libre de marcharse cuando le plazca, bien sea porque no le sirvo para nada, o al contrario, porque ha logrado obtener lo que necesitaba. Bien. Luego, a medida que va recibiendo a Anne en consulta, va haciéndose muchas preguntas, porque el caso de Anne es un caso muy complejo. ¿Por qué hemos elegido esto? Pregunté mientras servía la taza de té. Acá está con el analista con el que controlaba el caso, ¿no? Nunca he podido encontrar una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Durante muchos años busqué explicaciones más o menos sofisticadas,
pero ninguna me convenció de verdad. Tal vez no exista una razón, como tampoco la haya para quien decide tomar en sus manos un instrumento filoso, abrir con él un cuerpo al que previamente han dormido y cambiarlo en una pieza fundamental como el corazón o el hígado. Es otra forma de locura. No sabemos llevar la vida de una persona corriente y quizás por ese motivo nos embarcamos en acciones inverosímiles. Podríamos decir que tratar con material radioactivo nos ha alterado el cerebro, aunque también cabe la posibilidad contraria, que nuestra locura nos haya conducido hasta esta rara ocupación. Siempre se ha sospechado más bien lo segundo, ¿no crees? Está visto que ninguno de nosotros podría servir como ejemplo de una existencia normal, incluso suponiendo que una abstracción semejante existiese. A veces he llegado a experimentar la sensación de querer huir de todo lo humano y buscar una vida solo rodeada de animales, seres que viven en el sitio que les pertenece, que ocupan un lugar más o menos sensato en el orden del mundo, que no se formulan preguntas, ni padecen los tormentos del sentido. Es una fantasía habitual en personas que conocen la naturaleza solo a través de la poesía o el cine. Pero por más que te juntes con los animales y simpatices con sus vidas, jamás te convertirás en uno de ellos. Es el sueño de quienes hemos sido definitivamente exilados de un paraíso que por otra parte inexistente y al que por esa misma razón no se puede retornar. Acá este párrafo es en el medio de una consulta con Anne. Ella le dice, ella le hace una pregunta y él le dice, no sé responder a esa pregunta, Anne. Y ella contesta, es usted muy honesto, doctor Palmer. A veces me gustaría que tratase de engañarme un poco, pero ya he comprendido en qué consiste venir aquí. Hay que estar dispuesto a hacer experimentos con la incertidumbre. Es como la ruleta rusa, solo que en lugar de balas, el revólver está cargado con palabras. Claro que las palabras a veces pueden causar heridas más grandes que las balas, pero no hay más remedio que jugar. Anne empleaba comparaciones muy vívidas, imágenes llenas de lucidez e ironía. Como muchas personas tristes, a veces lograba transformar su tragedia interior en una comedia ácida en la que intercalaba observaciones asombrosas. Llamar al psicoanálisis un experimento con la incertidumbre me parecía un hallazgo digno de ser mencionado en una conferencia o en una comunicación para un congreso. La gente no quiere saber nada de incertidumbres. Bastante tiene con las que el mundo le ofrece diariamente. En especial, desde que alguien ha descubierto que tarde o temprano todo acaba por ser digerido. La incertidumbre de hoy será la costumbre de mañana. Me acuerdo de mi vida en París, cuando la gente luchaba por las cosas en las que creía. Hoy, la estrategia del poder ha cambiado. Ya no reprime, simplemente no responde. Espera, sabe que el cansancio juega siempre a su favor. Ahora todo el mundo está demasiado entretenido como para pensar en las cosas serias de la vida. Hay muchas aplicaciones que descubrir en los teléfonos móviles y poco tiempo para perder peleando por los derechos civiles. Muchos mundiales y finales y copas de toda clase. Eso llena la barriga de la mayoría y sirve para olvidar. Pero gracias a Dios, de vez en cuando nos llega un caso así, alguien que no olvida, que no logra distraer su atención como los demás. Entonces es cuando nos vuelve la alegría de saber que hacemos algo que vale la pena. Si no fuese así, lo nuestro sería una forma sofisticada de masoquismo moral. Freud acabó pensando que la práctica del análisis era una actividad poco saludable para el analista. No estaba demasiado errado, pero al menos alguna vez tenemos nuestra recompensa.
Bien, acá, en este párrafo, el doctor Rubashkin, que es el analista con el que él charla el caso, le lee algo que había escrito hacía tiempo, ¿no? Y le dice, esto lo escribí unos días después de visitar el oráculo de Delfos. Habíamos organizado allí un coloquio clínico. No creo que exista un lugar más apropiado en todo el planeta para hablar sobre los hombres. ¿Has estado alguna vez allí? ¿No? Pues eso explica que no creas en Zeus, ni arrojes al fuego trozos de carne en su honor como hacía Robert Graves en su refugio de Mallorca, vestido con una túnica de lino y sandalias de cuero. Entonces le dice, escucha, y lee. Supe por boca de los habitantes de Delfos que los dioses se habían marchado, que habían abandonado a su soledad el oráculo y los templos que lo rodean, una soledad que ya no tiene remedio. Con la partida de los dioses hay algo que ha quedado profundamente afectado, algo sin lo cual los seres humanos estamos condenados a la desolación, algo tan antiguo como la condición misma del hombre y que se llama la verdad. Con la huida de Apolo, el dios del logos, y la de Dionisio, el dios del placer, se ha iniciado el camino hasta aquí, a un mundo que está a punto de perder definitivamente el sentido de la verdad como el único antídoto que todavía nos quedaba contra el cinismo. ¿A qué es debido el exilio de los viejos dioses? ¿Por qué el oráculo se ha callado y de la fuente ya no mana el agua sagrada? Los dioses fueron expulsados porque no son científicos, porque su verdad, la verdad que susurraban a los hombres a través de los labios de la Pitia, es una clase de verdad que no se adapta a las exigencias del método científico. Los dioses no han aprobado las evaluaciones de los expertos y los poderes públicos han considerado más conveniente para la salud de la población confiar la gestión del oráculo a las compañías farmacéuticas y las corporaciones de psiquiatras, y también a los psicólogos comportamentalistas y a los neuropsicólogos, y a toda esa nueva casta de sacerdotes que, revestidos de una falsa ciencia, pretenden arrogarse un saber desentendido de la verdad. Nosotros, los psicoanalistas, también seremos algún día expulsados. Somos tan poco científicos que ejercemos todavía un oficio que no requiere de ningún objeto técnico. Y a diferencia del responsable de los servicios de salud mental de Nueva York, pensamos que el espíritu sufre más que los neurotransmisores y que el espíritu no se descompone en moléculas ni en proteínas, sino en palabras. Al igual que los viejos dioses, y al igual que aquellos que los veneraban, los psicoanalistas creemos en un orden de la verdad invisible al microscopio, ingrávida a los aparatos de pesar, intangible para los números, los experimentos y los protocolos. No obstante, una verdad tan poderosa que puede cegar al que ve, hacer temblar al que nada tiene que temer, robar un trozo de memoria al que posee un cerebro sano y hacerle oír a alguien voces que nadie más habrá de escuchar. Esa ceguera y ese temblor, ese olvido y esas voces que afectan al espíritu de muchos a través de las palabras, es por medio de otras palabras como dejarán de atormentarlos. Terrible pecado el del psicoanálisis, el de osar hacer valer la tradición del logos, el de los antiguos dioses, en una era en la que la subjetividad resulta ser un anacronismo que es necesario eliminar a fin de que las personas se vuelvan más flexibles a los administradores sociales, los encargados de planificar los futuros estados como espacios en los que la felicidad se gestione, del mismo modo en que se programan las cosechas o las fluctuaciones de la bolsa. Bueno, impresionante, ¿no? Bueno, y ahora va a hablar de los ritos, de la vida, de la muerte y del valor de los ritos.
y de las ceremonias que se vio de manera triste y patente durante todos estos meses de pandemia, ¿no? Donde muchos se vieron sorprendidos por la muerte en soledad y sin poder ser despedidos ni homenajeados por sus seres queridos. Fue doble la tragedia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que los dos misterios del ser humano son el misterio de la vida y el misterio de la muerte. El misterio de la vida parece que cada vez es menos misterioso. Ya se puede encargar por internet un hijo, se lo puede diseñar, se puede decidir cómo va a ser, qué características va a tener, con quién se lo va a tener, luego de estudios muy, muy serios, genéticos. Y como el amor va de a poquito desapareciendo, casi que nos parece natural que así sea, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si empezamos trasplantando órganos, eh, haciendo cirugías, reemplazando partes del cuerpo humano, todo después lleva su contracara de perversión, ¿no? Porque todo luego pasa a estar mediado por las leyes del mercado. Entonces hay mercados negros de órganos, las partes de los seres humanos tienen precio, y ya no es, digamos, como una oportunidad casi azarosa o milagrosa de la vida, que alguien reciba un órgano de alguien que murió desdichadamente en condiciones que, que permitieron que su cuerpo no muriera con él o con ella. Y ahora ya es una imposición, o sea, hay la obligación de pensarse donando los órganos, ¿no? Porque cuando el ser humano no puede estar pensando eso todos los días, cada día, creo yo. No puede estar pensando todos los días que tiene órganos y que qué va a hacer con esos órganos cuando se muera. A mí todavía me parece un poco extraño. Pero todas estas cosas que van surgiendo respecto de la vida, me parece que se quedan como un poquito cortas con la muerte. El hombre todavía no logra eh, prolongar indefinidamente la vida humana, no logra que los seres humanos no sean mortales. Y hay momentos donde la muerte es insoslayable, más allá de quién sea uno, de cuántos recursos tenga, de cuántas facilidades mundanas disponga, la muerte se impone, ¿no? Entonces, va a hablar de eso. Y dice, durante milenios, la muerte de un ser querido o una pérdida semejante era seguido de un proceso obligado de duelo. En todas las regiones del mundo los seres humanos inventaron ceremonias y rituales para que eso tuviese su lugar y su función en la temporalidad de la existencia. Desobedecerlos suponía una grave afrenta a la memoria y al honor. Ahora, cuando se ha delegado en la ciencia la definición y custodia del modelo universal de felicidad, cualquier manifestación de tristeza es inmediatamente diagnosticada como un signo patológico. La medicina y la psicología han iniciado una cruzada contra la tristeza, del mismo modo que muy pronto veremos, como en los siglos anteriores, decretar la miseria y la pobreza como delitos penales. Si Anne constituía un caso, entre comillas, resistente, no faltaría quien propusiera una intervención quirúrgica en alguna zona de su cerebro. Detrás del afán por curar, que puede alcanzar a veces el límite de lo sanguinario, existe en el fondo un verdadero proceso de eliminación de todos aquellos sujetos que no se adaptan al canon del buen ciudadano.
Por mi parte, defender a Anne incluía la posibilidad de admitir el fracaso terapéutico. Pero si era incurable, si su dolor no admitía ninguna negociación posible, al menos yo debía encontrar el modo de demostrarlo, y aún no había llegado ese momento. Bueno, yo no terminé de leer la novela, pero me pareció que hasta acá había encontrado unas pequeñas joyas, eh, una manera muy accesible, para nada misteriosa, pero muy poética y muy rigurosa, que encontró Gustavo para decir de qué se trata, ¿no? El psicoanálisis. ¿Qué implica sostenerse en ese lugar dificilísimo? Es como caminar por por una cornisa, ¿no? Eh, y no sé, a mí cada año que pasa, me parece que es cada vez más complicado, no solo porque los sujetos que se presentan están atravesados por una época que dificulta determinados conceptos y la orientación de determinados conceptos, sino porque es, de verdad, es un arte, o sea, es el arte de la prudencia junto con el del bien decir, junto con el encontrar la oportunidad precisa para decir alguna cosa o para no decirla. Eh, bueno, nada, les recomiendo mucho el caso Anne de Gustavo de Sal, eh, porque a mí me constaba que Gustavo es un gran escritor, ¿m? Pero bueno, leyendo el caso Anne, creo que también es un gran psicoanalista y que vale la pena muchísimo leer lo que él ha elaborado y reelaborado de su práctica en esta novela. El caso Anne de Gustavo de Sal, que yo encontré hoy como la manera más, más, ¿cómo decirlo? Más precisa para la ocasión, para transmitir, porque los psicoanalistas no somos psicólogos, no creemos en la normalidad, no creemos en el para todos, no creemos que haya seres hablantes que no tengan problemas, no creemos que haya seres hablantes que estén absolutamente conformes con sus vidas y absolutamente conformes con sus cuerpos y absolutamente conformes con sus elecciones. ¿Mm? Solamente hay que aprender a saber arreglárselas de la manera más satisfactoria posible para cada uno. ¿Mm? Y hola Gabo, y hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo por parte del sujeto y también del analista, que una vez que se lleva a ese punto singular, de descubrir dónde yace el secreto para anudarse de la buena manera a la vida para cada sujeto, hay que, hay que hacer el esfuerzo, una tarea titánica, porque es día a día, porque es vez a vez, porque no es de una vez y para siempre, no es un logro, es una praxis. Es cada vez, cada día, ver cómo se hace para llevar ese modo de estar anudado a la vida, a los otros y al mundo. Y por supuesto, el psicoanálisis, creo yo, respeta la vida, la respeta, y respeta básicamente el cuerpo del otro, ¿no? O sea, con esto lo que quiero decir es que no es que uno descubre
un modo de estar en la vida que le da satisfacción, entonces va por el mundo haciendo cualquier cosa. No, no se trata de eso, ¿no? O sea, los crímenes, las aberraciones, todo eso van por un lado, pero la solución que los sujetos que no tenemos relación con el crimen, los que no tenemos relación con avasallar, con destruir al otro, con tratar de aniquilarlo, podemos encontrar maneras de que nuestro modo de estar en la vida eh, tenga alguna inscripción posible en el mundo y haga lazo con los demás. Bueno, otra vez, lean El caso Anne de Gustavo de Sal, es un libro muy hermoso y creo que les va a gustar. Si les da curiosidad saber de qué se trata un psicoanálisis o qué hace un analista cuando está con sus pacientes, les va a gustar mucho. Si son psicoanalistas, les va a gustar mucho. Si son escritores o escritoras, les va a gustar mucho, pues está muy bien escrito. Así que se los recomiendo mucho. Y quiero nuevamente tener un recuerdo muy especial, muy cariñoso, muy afectuoso y de mucho, 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 mucho agradecimiento para Germán García, que lo tuve presente todo el día con esto del Día del Psicólogo, recordando sus intervenciones en el Descartes, despabilando, ¿no? Despabilándonos y diciéndonos que nuestra praxis no tiene nada que ver con la psicología, que está basada en el malentendido. Así que, bueno, gracias a todos los que estuvieron. Espero que les haya gustado, espero que lean el libro, que les guste, que les interese, sobre todo que les haga pensar cosas. Y nos veremos la próxima. Muchas gracias a todos. Cariños, cuídense, cuídense. Y que tengan muy buenas noches. Y cariños para los que miran después, ¿sí? Bueno, besos. Hasta la próxima. Chao.